La narración de el llamado de Dios hacia Abraham comienza en Génesis capítulo 12, verso 1. Y en la versión que leímos comienza diciendo: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y con esa instrucción también unas bendiciones que habrían de seguirle si acaso hacía como se le indicaba. Entre algunas: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El Señor le dijo claramente: cualquiera que se te ponga delante para bendecirte, yo lo voy a bendecir. Cualquiera que se te ponga delante para maldecirte, yo lo voy a maldecir. En ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Por esto es que Abraham, el patriarca por excelencia de la fe y del pueblo de Israel, es conocido como la roca de fundamento en términos de las religiones mundiales, inclusive, como lo son, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y aún el islamismo. Proceden y tienen su raíz en Abraham. De la última no estoy tan seguro, pero eso argumentan por lo menos. Lo cierto es que dijo el Señor a Abraham en promesa: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y por cierto, según la carne, nos enseña Romanos 9:5, vemos que vino Cristo. De los patriarcas del pueblo de Israel, de ese linaje escueto, vino el Señor Jesús, y en él todas las naciones de la tierra, todas las tribus y todas las lenguas han alcanzado la fe que es por su nombre. De manera que Dios hasta la fecha sigue cumpliendo su palabra según se la dio a Abraham hace más de 5,000 años atrás. Lo que yo quisiera destacar aquí es que, como dije al principio, comienza la narración con un pero. Y todo está bueno cuando se habla de bendición y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Pero cuando se llega al pero, ahí hay, hermanos, una traba, hay un problema. Yo tenía hambre, fui al refrigerador, pero no había nada que comer. Ese es un problema. Generalmente el pero es una precursión de lo que está por delante o de lo que le ha precedido. Todo estaba muy bueno, pero esto, aquello o lo otro. Cuidado con los peros cuando sirven de adversalita, cuando sirven de contrariedad, como en este caso. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham hizo la mitad de lo que se le había indicado. No obedeció al pie de la letra, según Dios le había dicho. No prestó atención del todo a las instrucciones de Dios y tuvo que pagar muy caro posteriormente. Así como Saúl, el primer rey de Israel, nos damos de cuenta que por no obedecer y poner y de cuidar por poner por obra tal como se da la instrucción, perdió el reinado, perdió su familia, perdió incluso la vida, desagradó a Dios porque no obedeció al Señor completamente. Quiero decirle que muchos de nosotros tenemos, y me debo de incluir, tenemos un problema grave, que es el no prestar atención a Dios como para cumplir su palabra plenamente. Hay veces que escuchamos lo que queremos escuchar.
Descartamos a veces lo que no es conveniente o lo que a nuestro parecer no está del todo correcto y bien, lo desechamos. Aunque así digamos que Dios nos da una instrucción. Nuestra obediencia, según nos lo enseñó el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, no es perfecta. Y por cierto, he titulado el tema de hoy, obediencia perfecta. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en Corintio: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo, dijo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Abraham escuchó la voz de Dios: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. La Biblia dice, y leímos en el versículo número 4, y se fue Abraham como el Señor le había dicho. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y a Lot, hijo de su hermano. Y se fue Abraham como le había dicho, y Lot se fue con él. Ese pero que comienza, hermanos, al principio, tiene que ver con el hecho de que se llevó a Lot. Dios le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, pero se fue, como le dijo, pero se llevó a Lot. Y la Biblia en ese momento no dice que eso fue un error, simplemente nos damos de cuenta que se lo había llevado. Las razones por las cuales se le llevó, no se las pudiera decir. Lo cierto es que la Escritura ve importante agregar que también Lot se fue con él. A lo mejor le dijo Abraham, mira, ya estoy yo mayor, voy a tomar un viaje, no sé para dónde voy. ¿Qué te parece si vas conmigo? Tú estás más joven, que me ayudes. O no sé si acaso se le pegó por ahí Lot y le dijo, mira tío, yo puedo andar, yo te puedo ayudar, yo puedo andar contigo, de todo modo no tengo nada que hacer aquí, tú me has criado casi como tu hijo, no has tenido, no sé cuáles son las razones. Lo cierto es que Dios le había dicho, mira Abraham, quiero que tú salgas solo, deja la tierra, deja tu parentela, deja tus parientes, muy específicamente, deja la casa de tu padre y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Deja tus parientes. Abraham escuchó, vete a la tierra que yo te mostraré. Le escuchó muy bien, te voy a bendecir, te voy a hacer esto, pero no escuchó muy bien o no prestó del todo atención a que el Señor le dijo, deja tu parentela. Total, se cola por ahí Lot, y no mucho tiempo después empiezan los graves problemas en la vida y en la familia de Abraham. Primeramente nos damos de cuenta que tuvo que dividir las tierras. Tuvo muchos problemas con la gente que andaba con él, que le servía a él, y su ganado, con el ganado que Lot tenía, porque Dios les iba bendiciendo en el camino, de manera que tuvieron que dividirse al fin. Y causó esto en la vida de Lot muchos problemas. Después Abraham tuvo que entrar a una guerra que no le correspondía y a la que Dios no le había enviado tampoco. Pero se vio inmiscuido en una guerra, en una lucha que no le correspondía, porque Lot había sido atrapado y se sintió
conmovido y obligado a rescatarlo. Y así sucesivamente, una retahíla de problemas siguieron la vida de Abraham, porque no obedeció completamente la orden de Dios, porque se llevó a Lot. Se llevó a Lot, y eso causó en la vida de Abraham, de su familia, mucho problema y malestar. Cuando Dios nos da, hermanos, una instrucción, Dios tiene propósitos especiales para dárnoslas. Hay veces que nosotros no entendemos los planes de Dios, y es más, en más veces de las que entendemos, no entendemos. Es decir, es más fácil que nosotros no captemos del todo lo que Dios nos dice, pero Dios no espera que captemos del todo lo que Él nos dice, pero Dios sí espera que nosotros obedezcamos a su palabra. Dios ama la obediencia. No se le puede agradar a Dios de otra manera más excelsa que el poner atención y después obedecer. Obedecer a su palabra. Esto le agrada a Dios excelsamente. Más que todo ayuno, más que toda dádiva, más que todo holocausto, obedecer. Someterse a Dios, eso es lo más glorioso. Eso es lo que Dios más premia. Abraham no podía ver la multiplicación de su ganado y la de su sobrino en tiempo posterior, y cómo tenía que dividir las tierras, y cómo iban a tener problemas y luchas los pastores por ahí, y cómo es que el ganado se iba a menguar precisamente porque no había suficiente agua, no había suficiente pasto. Empiezan a haber problemas. Pero Dios ya había visto todas las cosas. Pero Dios le había dicho a Abraham: quiero que te vayas, y te vayas solo. Tengo planes para ti directamente, y no quiero que nadie se entremeta y estorbe en los planes que tengo muy específicamente para ti en esta misión. Recuerdo estar en la iglesia de Nueva Jersey. Recién abierto el edificio, un edificio grande, le cabían como 500 personas o más a ese edificio, antiguo. Era un templo construido en 1860 y algo, de pura piedra, aquel edificio, muy bonito, muy grande. Cuando recién lo renté el edificio, hice el trato por ahí, me sentía muy contento, porque me dijeron que tenía acceso a él todos los días que quisiera, solamente el domingo que ellos lo utilizaban, ciertas horas no tenían acceso. Ahí en más podía trabajar yo por ahí. Me dijeron: ahí está la oficina, inclusive puedes tener acceso a esa oficina para trabajar tú como pastor. Yo dije: ¿qué? Nunca había tenido oficina, tenía 17 años. Eso me gustó. Tenía un escritorio grande y todo hermoso, hermoso, tremendo. Para mí solito la oficina. Ahorita no tengo para mí solito, gloria al Señor. No me estoy quejando que la quiero para mí solo, pero no tengo para mí solito ahorita. Ya la tendré. Pero esa oficina estaba para mí solo. Recuerdo, hermanos, que yo llegaba al templo, no, hombre, hermano, me sentaba en la oficina, en una silla tipo poltrona, hermano Graviel. Me sentaba y yo soy el pastor, decía. Me sentía, no había ni un alma, hermanos. Acababa de abrir la iglesia, no había gente alguna, nadie. Pero tenía mi oficina. Tenía mi oficina. Un día, semanas habían entrado, que tenía el edificio por ahí. El Señor habla a mi corazón claramente y me dice: quiero que empieces a orar a las 5 de la mañana. Tienes que consagrarte y orar para que pueda hacer mi obra. Quiero que te levantes a las 5 de la mañana. Fue una de esas veces que el Señor habla al corazón. Era en el tiempo del invierno, en el año 92. Frío. Yo nunca había vivido donde nevaba. Había nieve, había mucho frío, temperaturas de 10, de 15, a veces bajo cero. Y de madrugada más frío se sentía. Y yo me levantaba rentaba un ático. Me levanté una mañana, después de que el Señor me dijo a las 5 de la mañana, y que me pongo a orar. ¿Usted sabe?
así con pijama, todo el asunto, cobijado así un ladito. Y el Señor me habla, no, quiero que te vayas al templo a orar. Y yo dije, bueno, no, esto no se vale, porque de hecho, pues, ¿cómo voy a estar en el templo? No tenía ni carro, ni cómo llegar, y a las 5 de la mañana levantarme para irme. Y dije, eso no, Señor, esta es mi carne. Ahora, quiero decirle que para estos días yo batallé mucho económicamente. Para comer, hermanos, era un problema. No conocía a nadie. No estaba trabajando en esos momentos que renté un templo de pagar $500 al mes y $300, $800, hermano. Era un capital y problemón grave para mí al fin de mes. Sin embargo, yo hice todas las cosas por adelantado, hermano. Agarré todo aquello y sin saber cómo lo iba a pagar. Y era una lucha interna, hermanos, cada vez que se llegaban los meses para pagar aquello. Económicamente, hermanos, no tenía ni medios, ni conocía nada, ni tenía, hermanos, trabajo alguno en esos primeros días. Entonces el Señor me dijo, tú eres pastor, te has dedicado, tienes una oficina, levántate a las 5 de la mañana, vete a trabajar a la iglesia. Levantaba, planchaba mi camisa la noche antes, dejaba todo listo, agarraba mi maletín y me iba a las 5 de la mañana, hermanos, titiriteando a la iglesia. El Señor me habló. Mañana tras mañana, creo que pasó 1 semana y media y así me iba. Lo que no sabía yo es que cada vez que yo me iba por la mañana, había un hermano, no se congregaba en la iglesia, no lo conocía, que más o menos a esas horas, cuando yo iba caminando como a las 5:30, 5:40, él salía siempre en un horario y me pasaba siempre, dice él, y me miraba, y como miraba que llevaba un maletín, miraba que llevaba mi saco, y como no había ni una persona caminando en la calle, y mucho menos una persona que no trajera lo adecuado para andar caminando en ella, como lo son guantes, como es una gorra, como es una gabardina, así como me ven ahorita, hermano, así andaba en el frío. Y a este hermano dice que le llamaba la atención cuando iba a su oficina, iba con su esposa y se reía. Mira este señor, decía. Ya después miraron que era un muchacho joven. Mira este muchacho, decía. Un día, yo creo que me la adelanté o se atrasó un poco, miró que yo entré y que estaban abriendo puerta en la iglesia cuando él iba pasando. Siempre me pasaba antes de llegar a la iglesia. Se para por ahí y empieza a hacerme plática y se sintió tocado precisamente porque estaba buscando una iglesia. Y dice, hermano, dice, tanto tiempo que lo pasé, dice, nunca me imaginé que usted era pastor o que usted era un creyente. Lo invito a desayunar, si puede, hermano, si no está ocupado. Pues yo no hacía nada, hermano. Usted sabe, uno se hace el importante. Le dije, bueno, no sé cómo a qué horas pensaba usted desayunar, hermano. No, pues hermano, lo invito en la mañana. Dice, mañana, tal día de la mañana, veo que usted se viene todos los días, me lo encuentro. Usted sí puede. Y yo todavía le dije, bueno, pues yo creo que puedo hacer la excepción. Sí, está bien, hermano, gloria al Señor. Pasó por mí y me dijo, no tiene que irse caminando, yo paso por usted a su casa. De manera que ya despuesito, ese día salí yo y ahí estaba ya el hermano, un carro, hermanos, calientito. Era abogado este hermano. Y la primera vez que tuve desayuno con él me contó precisamente que estaba buscando dónde congregarse. Y era del nombre de Jesucristo, o sea, era bautizado en el nombre de Jesucristo. Y estaba buscando, y lo único pendiente que tenía era que si acaso yo bautizaba en el nombre de Jesucristo. Hermano, se contentó tremendamente. Le conté que estaba abriendo una obra, le conté que estaba trabajando. El nombre de este hermano, quien hace no muchos años atrás pasó a mejor vida, José Sánchez, era un varón muy bendecido por Dios. A partir de esa primera cita, hermanos, y de ese primer momento que lo conocí en la mañana ahí, tenía un diabetes muy avanzado, de manera que él tenía que estar comiendo a unos horarios, y como él y su esposa trabajaban ambos en la oficina, quedó de pasar por mí todas las mañanas para ir a desayunar. Fiel a su palabra, hermanos. Y no solamente en la mañana, ya después a mediodía pasaba por mí, cuando yo tenía tiempo, por supuesto, para acompañarlo. Después se convierte del todo él, a su familia, a su iglesia, y le cuento en confianza a ustedes aquí, hermanos,
diezmaba fielmente, de manera que él solo pagaba el templo de la iglesia, la renta del templo. Si yo no me haya levantado según Dios me haya indicado, bueno, vete a las 5 de la mañana. Si yo me aferro, hermano, no, esto no es de Dios. Yo sé que Dios quiere que yo vaya al templo y me vista y me vaya. Y me hinco ahí en la casa a orar. No me encuentro a este desayuno, a este hermano, gloria al Paz de Cristo. Dele palmas al Señor. No me encuentro con esta bendición. Dios ya tenía preparado las cosas. Este hermano nomás pasaba por la mañana por ahí. Y era un hermano evangelista tremendo. Por medio de él conocía muchas familias. Porque él en su oficina les hablaba a todos del Señor. Ya después estaba ocupado constantemente en mi trabajo ahí. Era un hermano que me llevaba a comer en restaurantes, hermano, yo soy testigo de esto. Mire, todo el tiempo metía un billete de a 20, de a 50, veces de a 100 en un tratadito como propina. A usted le pesa dar $3, $5 de propina, hermano. Hoy no le voy a dejar porque el café estaba frío. Todavía se pone usted así. No, él daba 50, $100 y lo conocían. Y en todos los restaurantes, hermano. Su oficina la tenía siempre llena de gente. Una oficina chica, siempre llena de gente. Mi hermano Sergio les puede dar testimonio de esto, hermanos, fielmente lo que le estoy diciendo. Mucha bendición este hermano. ¿Cómo fue de bendición para mi vida, hermanos, más allá de lo que yo pudiera esperar? Tremendo. Pero si no me haya levantado, pienso yo, y no me haya ido, hermanos, y tolerado esos fríos horrendos que solamente una persona que no tiene más que hacer haría, no hubiera encontrado la bendición de Dios. Cuando el Señor nos indica algo y sabemos pues que es Dios, y eso es importante, saber escuchar la voz de Dios, saber discernir la voz de Dios. Cuando Dios habla algo, hermanos, hay que prestar toda atención y hay que ser obedientes, porque Dios no es malo, porque Dios no nos quiere perjudicar, porque Dios no nos quiere hacer daño, no, jamás. Dios tiene para nosotros bendición. Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere abrirnos puerta donde no hay puerta. Dios quiere abrirme camino donde no hay camino. Pero necesito escuchar la voz de Dios y ser obediente. No milito según la carne. No puedo por mi voluntad hacer nada ni lograr nada. Pero si me pongo en las manos del Señor, hay poder y hay gloria y hay virtud en sus manos. Aleluya. Pero el Señor le había dicho a Abraham: haz esto, esto, esto y aquello. Pero no lo hizo. Y se limitó por muchos años su bendición personal. Se limitó en muchos sentidos y contrajo muchos problemas que no estaban en el plan de Dios para su vida, porque se llevó a Lot. Y así pudiera yo comentarle, hermanos, o darle muchos testimonios personales, quizás de menor consecuencia que el que le acabo de decir, pero cuando no se le obedece a Dios completamente, nos vamos a limitar nosotros. Nos vamos a limitar nosotros. Dios no pierde nada, hermanos. Nunca pierde nada Dios. Si alguien no quiere hacer su obra, o si alguien no quiere del todo sacrificarse o obedecer, Dios encuentra a alguien que sí lo haga. Pero si Dios te da la oportunidad a ti de hacer algo, o te envía o te manda a hacer algo, cuidemos de poner por obra aquello. Primero y sobre de todo su palabra, porque no hay que esperar una revelación, hermanos, espectacular cuando tenemos esto. Aquí día Dios nos habla. Pero hay veces que Dios sí nos habla y nos pone en el corazón, en particular algún servicio, algún trabajo, alguna obra, a través del mismo pastor de la iglesia, a través de los ministros, un trabajo oficial dentro de la iglesia. Ahí es la obra y la atención de Dios. De hecho, nuestro hermano Luis predicaba
de un verso muy hermoso el día viernes, donde los moradores de cierta tierra fueron maldecidos porque no vinieron al socorro del Señor, porque no salieron a la batalla como Dios los había indicado. Cuando se hizo la invitación, vamos a pelear, muchos de los aliados no quisieron ir a pelear y por lo tanto fueron maldecidos. Pudieron haber sido bendecidos con los que ganaron, el pueblo de Dios, pero antes de ganar fueron maldecidos por no corresponderle a Dios. Predicó poco el hermano, dice, pero qué bien. Una vez leí en un libro de predicadores que decía que el predicador debe de decirle al pueblo lo que le va a decir, decirle lo que les dijo y bajarse del púlpito. Y hermano Luis hizo buen trabajo, gloria al Señor. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Sí, así decía, diles lo que les vas a decir, díselo, dile lo que le dijiste y despídete, gloria al Señor. Yo creo que para muchos hermanos sería un muy buen consejo. Cuando no se corresponde a Dios, no pierde Dios nada, hermanos. Pero uno se limita en la bendición de Dios. Uno se limita en la bendición de Dios. No sabemos los medios que Dios vaya a usar. No sabemos lo que Dios tenga por delante. Hay veces que algo difícil nos pide Dios, pero no es para triturarnos, no es para hacernos pasar malos ratos, no. Dios tiene planes bonitos para nosotros. La palabra dice, porque yo tengo planes especiales de triunfo, de esperanza y de victoria para ti. Le dijo a su pueblo y siempre se lo ha repetido a sus hijos. Tengo planes para ti, tengo bendiciones para ti. Te voy a pedir que camines por un desierto, sí, pero después de este desierto va a haber una bendición grande, va a haber un triunfo grande, algo especial que te tengo que dar, pero hay que obedecer. Hay que obedecer a Dios. A mí me gusta escuchar los testimonios de nuestro hermano Rivas, cuando dice que se enojaba cuando se hablaba aquí del diezmo, de la ofrenda al principio. No, ellos porque tienen, él dice que ha dicho, y hasta agarraba coraje con el pastor. No, pues él porque tiene. Pero es el Señor quien nos invita a hacer su obra. Es el Señor quien invita a que nos esforcemos, a que obedezcamos, a que nos dispongamos. Cuando no lo hacemos, hermanos, nos limitamos o nos encontramos con muchos tropiezos cuando obedecemos a medias. Nosotros por nuestra propia voluntad no podemos cambiar ni hacer nada, hermanos, humanamente hablando. Pero si hacemos la obra de Dios según el Señor nos la indica, y eso es importante, según el Señor nos la indica, así, hermanos, tengamos que atravesar por tierras áridas, así tengamos que caminar caminos de enemigos mismos, así tengamos que pasar vergüenzas y necesidades y bochornos, todo lo que usted quiera, pero si estamos dentro del propósito de Dios, Dios abre puerta donde no hay ninguna. Es promesa de Dios. Es promesa del Señor. Si acaso nos esforzamos en obedecer del todo a su palabra, aún en los detalles que pensamos nosotros no son importantes. Si el Señor nos habla, hay que corresponder, hay que obedecer. Hay victoria en ello, hay triunfo en ello. Es para nuestro beneficio. Yo no puedo concebir en mi mente a un Dios que nos haga daño, un Dios que nos haga pasar por algo solamente para vernos sufrir y llorar y tolerar las inclemencias de la vida, las luchas y no. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios tiene un fin muy bonito que lograr. No le estorbemos a Dios. Yo no puedo ver el futuro y tampoco ninguno de ustedes. Y no le crea jamás a alguien que le diga que puede ver el futuro. Es pura mentira. Todo está en las manos del Señor. Y el Señor ve todas las cosas antes, hermanos, de enviar. Él todas las cosas ya las preparó. Ahora nosotros tan solamente hay que caminar, obedecer a su palabra, dejarnos ir a su voluntad.
No cuando el diablo nos quiera hacer algo, nos quiera inculcar hacer algo. Al Señor Jesús le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No se trata de hacer lo que a mí me corresponde y para probar a ver si es cierto que no, yo te voy a enseñar que soy cristiano. No, nada de eso. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Cristo dijo: no. Está escrito. Primero hay que irnos por la escritura, hermanos. Si usted es de los que le anda pidiendo señales a Dios en todo, yo le recomiendo que mejor lea más la palabra del Señor. No debemos de pedirle a Dios señales en todas las cosas. Debemos de observar su palabra. Las señales a veces engañan. Yo no le ando pidiendo señales a Dios todo el tiempo. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que le pedí señal de algo. Pero hay quienes se la viven así: Señor, te pido esta señal, Señor. Y toman una o dos excepciones bíblicas para decir: mira, Señor, si tú quieres que dé mi diezmo, que esta semana me aumenten $50. Esa es la señal, Señor. Si es de tu voluntad que yo diezme fielmente, Señor, que el patrón me llame, Señor, y me diga: te voy a dar una oficina al lado mío y te voy a aumentar $50. Señor, si está tu voluntad. Como no va a pasar, usted no tiene la fe tampoco y simplemente está aventando por ahí señales que usted solo se inventa, el Señor no va a corresponder. Es cosa nuestra. Señor, si está en tu voluntad que me ponga dieta, Señor, que cuando me pese 10 libras menos. Arrepientas, hermanos. No es así. No podemos vivir nuestra vida por señales. No podemos vivir nuestra vida tampoco por sueños. Yo creo en las señales, seguro que sí. Creo en los sueños también. Pero no creo que todas las señales son de Dios, y mucho menos no creo ni aconsejo a alguien que le ponga señales o que le pida señales a Dios. Ni tampoco es correcto decir: bueno, cada sueño, Señor, dame un sueño a ver si es verdad. Lo primordial, como dijo el Señor Jesús, es: ¿acaso no has leído? ¿No está escrito? El Señor no aludió a señales nunca. El Señor no aludió tampoco, hermanos, a sueños. El Señor aludió sobre todas las cosas a la palabra. La palabra de Dios. Este es el maná que desciende del cielo. Esta es, hermanos, la brújula de nuestra vida. No con esto digo que no hay señales, reitero. No voy a decir es que el hermano no cree en señales ni cree. No, sí creo en todo ello. Dios hace como Él quiere. Pero no debemos de alinear nuestra vida, ni mucho menos buscar vivir nuestra vida en el Señor a base de señales ni a base de sueños. Primero está la palabra del Señor. ¿Para qué queremos pedir señales de cosas que ya están escritas y que ya se nos amonesta, o de las cuales ya se nos exhorta? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? El Señor le dijo a Abraham: haz esto. Esta fue la instrucción y la palabra. Abraham hizo a la mitad y se contrajo muchos problemas. Y así pudiera yo enseñarle muchos versos bíblicos y ejemplos. Pero usted búsquelos mejor y entiéndalos, que Dios lo que pide es que nosotros le obedezcamos. Esa semana y media, hermanos, cambió el rumbo, hermanos, literalmente, de mi camino en el Señor, mi estancia allá en Nueva Jersey. Y yo estaba tan dispuesto a seguirlo haciendo, hermanos, que yo, cuando me iba a pasar por el corazón la mente que iba a pasar alguien por ahí a llevarme a desayunar, y después a estarme llevando de comer, y después ser de mucha bendición, y después ser una puerta para muchos, para que llegaran muchos al evangelio. ¿Cuándo me iba a imaginar yo eso? Pero es que el Señor dijo: mira, levántate, vete a orar al templo, ahí está tu bendición. Ahora, si el Señor me haya hablado, voy a hacer llegar a un hermano que se va a llamar José Sánchez. Hombre, va rápido. Pero el Señor prueba nuestra obediencia. Mira, tú ándate. Todavía me dijo este hermano: pero usted no trae guantes, no trae. Esto es lo que más me llamaba la atención. Es como algo que captó de usted. ¿Qué está haciendo este hombre? Tú adelante, hermano, según Dios te indica. Aunque la estés pasando difícil en un momento dado, vamos a seguir adelante. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan bonito. Dios tiene un propósito especial.
No lo eches a perder. Dios tiene un plan, no lo estorbemos en sus planes al Señor. Dios tiene un propósito, no estorbemos los propósitos de Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y digamos: Señor, haz como tú quieras. Indícame, llévame, Señor. Basta con el fin de que me hables algo. Basta con el fin de que entienda algo. No me tienes que bendecir, ni tampoco voy a hacerlo para ser bendecido, sino para corresponder a tu palabra, para mostrar que te amo y estoy dispuesto a seguir. Esto es lo que Dios ama. Esto es lo que Dios bendice. Esto es lo que Dios prospera. Le cuento uno más y me despido. Compré un carro usado, no muy usado. Lo compré a 6, 7 pagos. No era mucho dinero, en un dealer. Fui, lo miré y estuve hablando con la persona, esto hace algunos años, y me dijo: dame tanto de enganche y te doy 6 meses, no meter financiera en nada. Solamente dame tu licencia, esto, eres pastor, te voy a creer, así como tú dices. Cuando di el último pago, hermanos, habla el Señor a mi corazón. Un hermano de la iglesia acababa de quedar sin carro. Muy trabajador este hermanito, muy dispuesto en la obra del Señor. Cuando estábamos aquí arreglando el templo, él estaba aquí, hermanos, en una escalera, hermanos, horas y horas. Era el único que se quedaba. Era uno de los primeros que llegaba conmigo en la mañana y se iba de madrugada a veces. 2 veces le tocó dormirse por ahí, hermano, tirado atrás. Y ya estaba anciano el hermano, o sea, estaba mayor. Y se le quiebra el carro a este hermano. El Señor habla a mi corazón y dice: da el último pago, que te den el título y dáselo al hermano. A ver, Señor, háblame otra vez, a ver que hay interferencia aquí, Señor, no te oí muy bien. No, bueno, no le puse pero al Señor. Agarré el título, agarré el carro y le dije: mira, hermano, tenga, hermano, porque usted... No le dije el Señor me dijo, le dije simplemente: usted lo necesita más que yo, hermano. Yo puedo trabajar y agarrarme otro, usted ya no puede trabajar. Hasta le salieron lágrimas al hermano. Hermano, dice: nadie me ha regalado algo. Pues ahí está, se lo regalo. 3 semanas después, agarré el mismo carro, pero del año. Y no porque yo lo fui a buscar, sino que me vinieron a buscar para agarrarlo. Dele palmas al Señor. Si no le doy el carro viejo, me quedo con él yo. Ahora, el carro estaba buenísimo, hermano. Muy bueno el carro, de veras, hermano Graviel. No crea que le fallaba algo, estaba bueno. A mí no me gustan cosas malas, hermano. Usted bien sabe eso. Estaba bueno el carro. Me aseguré que estaba muy bueno el carro. Le servía el radio, el aire acondicionado. Bueno, todo, hermano, estaba bueno. Pero uno igualito, hermano, pero del año. Si no haya sido así, hermanos, yo me lo haya acabado ese carro. Y el viejito el Señor le haya conseguido un carro por ahí, una bendición. Porque así a la gente que se presta y es devota a las cosas, ¿no? El Señor les abre puerta. Pero me dio la oportunidad a mí de bendecirlo. Y fue claro en mi corazón aquella palabra del Señor. Lo di. Oiga, qué bendición recibí. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que yo hago, hermanos? Deje cerrar aquí para que me crea que ya voy a terminar. ¿Sabe lo que yo hago y cómo oro yo al Señor cuando tengo alguna necesidad? Cuando veo que los lagares andan bajos y veo una necesidad, yo digo: bueno, Señor, vengo al altar y digo: Señor, ¿dónde doy? Señor, ¿dónde bendigo? Señor, muéstrame dónde sembrar. Señor, enséñame dónde ser de bendición. Estoy hablando cuando estoy necesitando. Le digo: Señor, muéstrame dónde invertir, dónde dar lo tuyo, Señor.
La mayoría pedimos, y justamente si tenemos necesidad, Señor, súplemelas. Dame, Señor. No, a mí me funciona mejor y el Señor, enséñame dónde dar. Enséñame dónde bendecir. Y tengo años haciéndolo. Y me preocupo cuando Dios no me enseña dónde dar. Es una urgencia. Porque sé que si le obedecemos a Dios, Dios nos muestra. Él tiene propósitos para bendecirnos. Dad y se os dará. No dice el Señor de otra manera, es una ley espiritual. Señor, ¿dónde quieres que yo dé? Si alguien un día sabe que yo estoy en necesidad, no me venga a pedir, porque es cuando Dios me indique y según el Señor me dice, mi hermano, lo veo necesitado y como a usted le gusta dar cuando necesita, mire, bendígame. No, hermano. Lo voy a ungir con aceite y orar por usted. Pero es que es Dios que tiene que indicar, va a enseñar todas las cosas. Abraham obedeció a Dios a la mitad y contrajo muchos problemas. Si hubiese hecho conforme Dios le dijo desde el principio, se hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza y hubiese tenido mucha más ganancia y bendición y no hubiese tenido que moverse por las hambrunas que vinieron después a su entorno, porque hubiese tenido en abundancia. Dios lo bendijo igual al fin, pero lo que Dios nos quiere enseñar con ese pero y con ese problema y con ese detalle de la Escritura es que perfeccionemos nuestra obediencia. No hagamos las cosas a medias. Démosle al Señor todo el corazón, toda la devoción. Lo hallará en el bien eterno de su alma. Y lo que Dios le indique hacer, aunque así parezca de mucho sacrificio o incoherente a su ver, si Dios le enseña algo, hermano, adelante, póngase en pie.